Aleluya. Gracias al Señor que estamos aquí en su casa. ¿Cuántos están en la casa de Dios? Amén. Dice la Biblia que somos bienaventurados, ¿verdad? Y somos bendecidos cuando estamos en la casa de Dios. Cada vez que usted decide en su casa y piensa, voy para la casa de Dios, ahí mismo el Señor como que enfoca la bendición a aquel que dispone en su corazón estar en su presencia. Porque en la presencia del Señor, dice la Biblia, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Yo no sé si usted en algún momento se ha puesto a pensar en eso, pero mire, hermano, el solo hecho de usted estar aquí ya es bendición. Y no viene una bendición del hermano, del pastor, de nadie, sino que esa bendición se escribe en los cielos. Y es como que, yo no sé cuántos de ustedes conocen lo que son las compuertas de las presas, las compuertas de las rigolas, de los arroyos y de todas las cosas. Cuando esas compuertas se abren, empieza el agua a fluir, y de esa misma forma abre Dios las ventanas de los cielos, dirigiendo lo que son las bendiciones para cada uno. Bendiciones que mucha gente le pone nombre de económico, pero no, lo económico no es bendición. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay paz, hay gozo, hay salud, hay tranquilidad, las emociones son normalizadas. Hay tantas cosas que Dios trae a nuestras vidas a través de estar en su presencia. Y usted, como yo, tenemos que estar siempre dispuestos, hermano. Hay gente que quizás le da, como dice por ahí, lo mismo ir a la iglesia y no ir. Pero yo sé que el amor de Dios es el anhelo que usted y yo estemos aquí. Pero más interés tenemos que poner nosotros de estar en la presencia de Dios. Porque el Señor no es que gana mucho, el que más gana somos nosotros, porque Dios es y no hay sombra de variación en Él. Así que gracias al Señor, gracias a Dios que estamos aquí ya. Ahora, el libro de Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, en su capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Vamos a considerar ahí unos versículos y estaremos hablando con el tema: Dios hará cosas nuevas en tu vida. Dios hará cosas nuevas en tu vida. Es el tema con que estaremos hablando en esta hora. Así que Filipenses capítulo 3, versículo 7, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Padre, te damos gracias, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias por esta palabra que tú nos permites leer y considerar en esta hora. Padre, tú conoces mi necesidad y la necesidad de cada hombre y cada mujer que está en este lugar. Te pedimos de manera especial que tú nos hables de acuerdo al propósito que tú tienes para con cada persona en este momento, con una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de salvación, una palabra de fortaleza, una palabra de fe, una palabra de salvación, Señor, y una palabra que nos ayude cada día más en ser fieles servidores de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios hará cosas nuevas. ¿Y por qué Dios hará cosas nuevas? Aquí el apóstol Pablo, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar del apóstol Pablo. Y Pablo, un hombre que fue criado y
a los pies de Gamaliel. Es decir, un Gamaliel que era uno de los hombres más sabios del tiempo en que Pablo le dio, que más conocía las Sagradas Escrituras. Entonces Pablo fue formado en base a las enseñanzas de Gamaliel. Pero además Pablo que, si usted ha escudriñado las Escrituras, fue uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento. Pablo, que era un hombre perseguidor de la iglesia. Y yo no sé cómo es que Dios, un hombre que era perseguidor, un hombre que fue la causa o el incitador a que ocurriera el primer mártir en el Nuevo Testamento, cuando fue apedreado este hombre, Esteban, que fue apedreado, incitado por las insinuaciones de Saulo, porque Saulo era perseguidor de los cristianos totalmente, y él respiraba muerte para los cristianos. Y donde quiera que él iba persiguiendo a aquellos que profesaban la fe cristiana. Pero ¿qué pasa? ¿Y cómo es que un hombre conocedor de la ley, y cuando hablamos de conocedor de la ley, estamos hablando de los 39 libros del Antiguo Testamento? Porque ya cuando ocurre este caso, ya se habían escrito esos libros. Recuerden que la Biblia está dividida en dos grandes grupos: lo que es el Nuevo Testamento, que son 27 libros, que van desde el Evangelio según San Mateo hasta el Apocalipsis, y el Antiguo Testamento, que es desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Ahí están los 66 libros de la Biblia cristiana evangélica protestante. Es muy probable que quizás usted encuentre en otras Biblias más libros, más que 66 libros, pero lo que han pasado el canon, que no tienen contradicción interna, ni contradicen los principios que están en todos los libros, son solo estos 66. Por lo tanto, estos son los del canon judío de las Sagradas Escrituras. Pero Pablo, que conocía, o Saulo, que conocía todo eso, entonces yo quiero que usted tenga su Biblia abierta y vamos a buscar desde el capítulo 3 al versículo 6 de Filipenses 3, del 1 al 6, para que veamos de qué se gloriaba Pablo. Él tenía muchos motivos por qué gloriarse, y él lo dice. ¿Por qué? Porque él dice, si vemos el versículo 1, dice: y por demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y dice el verso 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pero sigue diciendo el versículo 4, y aquí como que él viene a decir otra cosa. Aunque yo, mira, ahí está hablando en términos personales, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Oiga, qué modesto, ¿eh? Yo más. Y dice el verso 5: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y dice el 6: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia.
en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Oh, gloria a Dios. Mire cuántas cualidades tenía Saulo y tenía el apóstol Pablo. Y él dice entonces que él tiene realmente de qué gloriarse. Pero en la iglesia de Cristo del siglo XXI también hay gente que pudiera tener las cualidades que aquí está enumerando el apóstol Pablo en el versículo 4, 5 y 6. Hay mucha gente que dice, mira, yo nací en el Evangelio. Y empieza a decirle y hacerle una historia. Desde pequeñito, desde niño, yo he sido cristiana. He sido cristiano. Yo nunca me he descarriado. Pero también dice, mira, yo fui bautizada, no a los 18, yo fui bautizada o bautizado a los 13. Yo pasé por los diferentes ministerios. Yo estuve en escuela bíblica, yo estuve en los exploradores, yo estuve en las misioneritas, yo estuve en todos los departamentos, en los pioneros de Cristo. Yo fui presidenta o presidente de jóvenes, luego fui presidenta de caballeros o de damas, y mira, y ahora soy ministro de Cristo. Y he vivido una vida siempre en la iglesia. Entonces, yo me considero un hombre o una mujer que soy merecedor y que soy de Dios y tengo en qué gloriarme. Puede Pablo decirlo igualito. Entonces, pero hay una cosa, hermano, y es que nosotros no podemos confiarnos en nuestros propios méritos. No podemos confiarnos en nuestro recorrido. No podemos fundamentar nuestra fe y nuestra espiritualidad en la vida pasada. Porque no importa qué tipo de cristiana o de cristiano, o qué fidelidad, o cuánto sacrificio hayamos hecho para la obra de Dios, no podemos gloriarnos ni fundamentarnos en ese tipo de trabajo y de experiencias. Pero mucha gente dice también, mira, yo estudié en el Instituto Bíblico Verbo Divino. Hice primero mis 2 años, también hice mi ministerial, luego fui a las asambleas de Dios y duré 2 años ahí también, y luego he andado mucho, pero al final tampoco puedo gloriarme en eso. Pablo aquí dice que fue criado a los pies de Gamaliel. Entonces, también otros dicen, mira, yo fui a la UNED y estudié 4 años de teología. Entonces, hermanos, si nosotros queremos fundamentarnos y gloriarnos en eso, bueno, Pablo dice, yo también me estoy gloriando en eso. Ahora, ¿está malo que Pablo haya dicho esto? No, no está malo, porque él no está hablando mentira. Esa es una realidad. Y esto quizás es lo que le ha dado la base a Pablo para él poder hacer ese desglose que está en esas 12 cartas que él escribió a los gentiles, porque esas 12 cartas fueron todas escritas a los gentiles. ¿Por qué? Porque tenía una base de conocimiento del Antiguo Testamento. Pero diga conmigo, algo ocurrió en él. Desde el versículo 6, que él dice que era irreprensible, que nadie podía señalarlo, es decir, que tenía un buen testimonio, ¿verdad? Tenía un buen testimonio. Porque yo lo que estoy diciendo no es que esté mal, no es que usted ser cristiano de chiquito esté mal, no es que usted tener ese recorrido esté mal. Ojalá todos fuéramos así. Si la República Dominicana, por decir un país,
todos los ciudadanos hubiésemos nacido en la iglesia, la República Dominicana fuera otra. ¿Por qué? Porque el que es nacido en la iglesia es porque sus padres son cristianos y sus padres se van a ocupar de darle una buena formación cristiana y moral a sus hijos. Ahora, eso no está mal, eso está muy bien, así que siga yendo al instituto. ¿Cuántos están en el instituto aquí? Levanten la mano. Y aquí ya habemos muchos que hemos hecho el instituto, pero yo sé que en el próximo mes de enero los que no entraron ahora van a entrar en enero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Van a entrar en enero, eso está bien. Ahora, lo importante es que Pablo, mire lo que dice en el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es decir, que todo eso para Pablo era ganancia. Es como los que conocemos algún tipo de contabilidad, sabemos que en contabilidad hay un deber o un haber, es un débito y un crédito. Todo esto que Pablo está diciendo son los activos, es decir, son los débitos. Todo esto que él estudió para él, bendición. Pero él dice que desde que se arrepintió, todo lo que él tenía a partir de ese momento fue crédito, fue pérdida. Es como cuando usted un día es rico y al otro día ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque dice todo lo he considerado por pérdida. Y mire cómo dice el verso 8: y ciertamente aún estimo todas cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces es importante, amados, que nosotros entendamos que no nos podemos apoyar en nuestras propias fuerzas. No podemos caminar una vida cristiana, una vida espiritual basamentada en nuestro conocimiento, en nuestra historia, en nuestra vida pasada. No podemos hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esa forma, entonces no estamos confiando en Cristo. Yo sé que la Biblia dice que el que crea que está firme, mire de no caer. ¿Por qué? Porque no podemos estar basamentados en nuestro esfuerzo. Es decir, que las veces que el pastor ha venido a predicar, las veces que ha estudiado, todos los libros que haya estudiado, no puede ser una base para él confiarse en que va a vivir una vida fiel para Cristo. No, no es así. Tenemos que diariamente renunciar a todo eso y poner nuestra confianza y nuestra esperanza en el autor y dador de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso a aquel. Por lo tanto, su buena obra, su preparación intelectual, su currículum vitae, su experiencia laboral, su religión, sus ritos, su sacrificio, su dedicación, Pablo todo eso lo consideró como basura. Como basura. En el contexto espiritual, nada de eso contribuye para tú ganar la vida eterna, para tú vivir una vida santa delante de Dios. Porque a veces, hermanos, nosotros, y eso cuando somos miembros, creemos que aquel que predica mucho, aquel que lee mucho la Biblia, aquel que enseña mucho, aquel que ha tenido una vida pasada basamentada en lo que es las experiencias bíblicas e intelectuales, creen que ya son salvos, que ya tienen todo ganado. No. Y la vida cristiana es un minuto a minuto. Minuto a minuto. Es como dicen por ahí: agua pasada no mueve molino.
La gloria del ayer no te capacitan para tú ser un triunfador hoy, sino que nosotros tenemos que buscar siempre nuevas cosas en Cristo. Y por eso es el tema: Dios hará cosas nuevas en tu vida y en mi vida. ¿Cuánto creen eso? Amén. Ahora, hermano, este versículo de Filipenses capítulo 3 versículo 7, nosotros tenemos que traerlo aquí a la presencia de Dios, sabiendo que todo lo pasado tenemos que depositarlo a los pies de Cristo. Y como dice aquí, desde que nosotros aceptamos a Cristo, dice un famoso escritor, desde que me convertí a Cristo, perdí mi religión. Desde que me convertí a Cristo, perdí mi religión. ¿Por qué? Porque Cristo no es una religión. Aquel que crea que por sus ritos, por su procedimiento, porque como hace las cosas, va a obtener la salvación, bueno, eso no es evangelio. Nosotros tenemos que estar basados en la fe inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo tuvo por basura. Y si Pablo, que fue más preparado que todos nosotros, echó todo eso a la basura, y como dice el verso 9, y ser hallado, mire, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mi propia justicia, mi propia justificación, porque muchas veces todo eso, hermanos, sirve como una justificación. Muchos hermanos, algunos hermanos los que están aquí, conocen una historia de un hermano muy excelente, muy preparado en cuanto a la Biblia, en cuanto a muchísimas áreas, que llegó a decir en un momento que ya él no necesitaba más leer la Biblia, que ya él no necesitaba más estudiar ni ir a las escuelas bíblicas. ¿Por qué? Porque ya él pensó que ya lo había alcanzado todo. Entonces, el que piensa eso, entonces no le da la gloria a Dios, sino que cree en su propia justicia, en su propia preparación. Entonces, normalmente el que hace eso termina de crecer. Y cuando tú terminas de crecer, entonces empieza a menguar. Bueno, dicen por ahí, y se lo decía a uno de las personas que trabajan con nosotros, que hace una semana o dos cumplió 35 años, está estudiado que el hombre crece y va desarrollándose internamente hasta los 35 años. Pero no es que se va a quedar ahí. Desde que cumple 35 años, no es como sino que empieza entonces a decrecer. A decrecer. Ustedes han visto un anuncio en la televisión que de que el hombre cumpla 40 años tiene que tomar una pastillita o una leche que está pidiendo por ahí porque los músculos. El sur es famoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de que tú cumples un día 35, yo no sé ya el organismo empieza a decaer. Eso es, nada es inerte. Tú creces y luego mengua. E incluso ustedes ven, por ejemplo, mi papá era chiquito ya. ¿Por qué? Porque los huesos se van gastando, la separación de un hueso y otro se va desgastando y tú empiezas a ponerte más chiquito, los nervios van poniendo más chiquitos. Cuando tú vienes a ver, persona que era así antes, ya es pequeño. ¿Por qué? Porque todo empieza a caer. Entonces, cuando tú a nivel, en el sentido espiritual, crees que lo has alcanzado todo, ya lo único que viene es menguar. Por eso es que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Y la fe no es algo que usted la tiene estática, sino que tiene que tener siempre movimiento, hermano. Nosotros tenemos que estar en una constante preparación para que nosotros nos acerquemos más a nuestro Señor. Entonces, cuando Él dice por basura, no es que la va a abandonar, sino que ya no es tu principal tesoro, sino que tu principal tesoro
es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un aplauso al que vive. Entonces, hermano, la experiencia y la conversión de Pablo no fue una experiencia de momento. Hay mucha gente que viene a la iglesia, escucha un mensaje y es ministrado por el Señor y viene y se convierte. Hay otros que tienen una llenura en un momento y entonces ese día están, mira, que no se dan por nadie, pero creen que es una experiencia de momento. Y no, la llenura y la santificación no es una experiencia de momento, sino que es algo que se debe cultivar cada día. Hay gente que cree que la santidad es como cuando tú vas y te sientas en una mecedora. ¿Cuántos han mecido en mecedora? Mira, hay gente que cree que la fe que habla aquí Pablo en el versículo 9, cuando dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios es por la fe. Pero mucha gente dice que creen que por esa fe ya, yo tuve fe, yo me convertí, yo recibí la promesa, y ahí van, se sientan en una mecedora y se pasan la vida entera moviéndose en su mecedora, que creen que esa es la obra de la fe. No, y la fe no es una fe inactiva. ¿Qué dice Santiago? Santiago dice, y yo quiero que usted lo pueda leer, que él dice, muéstrame tu fe con tus obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras, para contrarrestar aquellos que creen que, no, ya yo creí en el Señor, y como yo creí yo me voy a sentar aquí. No, no es así. Si tú crees en el Señor, tú tienes que demostrar, porque la fe tiene que ser demostrada. La fe tiene que ser demostrada, y por eso dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. La fe es una fe activa, porque dice que la fe sin obra es muerta. Aquel que no puede mostrar su fe salvadora, entonces no es salvo, aunque lo diga, aunque tenga 20 años en la iglesia. Si no obras, si por tus acciones tú no puedes mostrar que tú crees en Dios, entonces no eres salva ni eres salvo, porque la fe tiene que verse en acción. Tú no puedes quedarte ahí sentado haciendo nada si tú eres salva. Tú no puedes quedarte meciéndote en esa mecedora toda la vida si tú eres salvo. Tú tienes que obrar y tienes que demostrar que tú eres salvo a través de las obras que tú haces en favor del Evangelio. Amén. Porque es muy bueno decir, ok, yo soy salvo aquí. No, hay que dar obra. La santificación no es una gran experiencia emocional, es un andar, es un caminar a diario dependiendo de Dios. Hay que estar activo todos los días, porque el día que tú te descuidas, ese día puede caer. No importa el tiempo y los triunfos del pasado, es el día de hoy que importa. Es la obra que tú haces para Dios hoy, es la santidad de hoy que cuenta. Lo que pasó ayer está bueno, pero ya no te sirve para hoy. ¿O acaso usted deja de comer hoy porque se comió un banquete ya? No, usted comió ayer, pero hoy ya tiene que comer. Yo creo que todos ya hemos comido quizás hoy. Y ahorita vamos a seguir comiendo. Y ayer usted comió. Entonces, la vida cristiana es un caminar constante delante de Dios en santidad. La gloria de ayer, pero ya esa se pasó, como dice una canción. El ayer ya pasó, el mañana no sé qué traerá. Lo que importa es el día de hoy, la disposición, la búsqueda. Tenemos que vivir una vida santa, constante, delante del Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que vivir una vida santa para Dios. Como dijo este versículo 9, tenemos que tener la justicia de la fe, y la fe sin obra es muerte. Y como dice el versículo 10, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Así que, si nosotros, hermanos, creemos en Dios, si nosotros tenemos su confianza en Dios, tenemos, hermanos, que esperar en su palabra. Dijo, yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro El Peregrino, pero dijo una vez el escritor del Peregrino, cuando caminaba en ese maizal, dice que se vio a sí mismo. Él se vio a sí mismo, no como pecador, sino como el pecado. ¿Por qué? Porque él entendía que desde los pies hasta la cabeza, él era pecador. Y es la primera condición que nosotros debemos entender, hermano. No podemos creernos que por nuestra propia justicia, que por lo que hayamos hecho en el pasado, o por lo que hagamos hoy, somos justos, porque la justicia de nosotros, dice la Biblia en el libro de Isaías, es como trapo de inmundicia. Si nosotros somos justos, es justificado, como dice Romanos capítulo 5:1, justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que tener un caminar constante delante del Señor. ¿Por qué? Porque las acciones nuestras simplemente son un resultado de lo que nosotros somos para Dios. Dale un aplauso al que viene. Entonces, tenemos que reconocer, hermanos, tenemos que reconocer esto, que nosotros necesitamos a Dios. Amén. Necesitamos a Dios. Aquel que se cree autosuficiente, que lo ha alcanzado todo, entonces ya ahí esa persona ha terminado. Nosotros tenemos que declararnos en bancarrota. ¿Cómo así, pastor? Sí, declárese en bancarrota. Declárese en bancarrota a nivel de su preparación, a nivel de su propia justicia, en cuanto a los niveles alcanzados. Eso a usted no le sirve de nada. Usted tiene que declararse en bancarrota de manera espiritual para que entonces crea que realmente usted necesita a Dios. Porque el que se cree autosuficiente no busca a Dios. Y nosotros tenemos que decidir en todo momento buscar a Dios. Todo requerimos, hermanos, buscar a Dios a través de la fe, creyendo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, Pablo cambió su presente, Pablo cambió todo por la gracia de Cristo. Y no somos salvos por obra. Ahí es que está la otra cosa. A veces tenemos confusión en esto, porque el pastor dice que tenemos que obrar, pero la Biblia dice que no somos salvos por obra, sino que somos salvos por gracia. Entonces, ¿dónde es que está el key? O soy salvo por gracia o soy salvo por obra. Entonces, yo entiendo que la Biblia dice que yo soy salvo por gracia. Es lo que la Biblia dice. Y esto no es de los hombres, sino que es un don de Dios. Es decir, que no estamos hablando nada en contra de lo que la Biblia dice. Somos salvos por gracia. Nadie puede hacer algo para ganarse la salvación. No importa lo que usted haga, usted no podrá ganarse la salvación por su propia justicia, porque si no, se la ganarían muchos corruptos y muchos hombres en la República Dominicana por sus acciones y por lo que han dado y por lo que dicen que van a dar. No es por eso, es un don de Dios. Ahora, lo que quiero que entiendan es que si ya tú eres salvo, si tú recibiste ese don y lo asiste para ti, entonces tú no puedes quedarte meciendo en esa mecedora. No puedes quedarte ahí inactivo e inactiva. Tú tienes que demostrar que realmente eres salva o eres salvo, obedeciendo y dando por gracia lo que por gracia has recibido. Entonces, ahí sí podemos conocer si somos salvos o no somos salvos. El que es salvo da por gracia lo que por gracia ha recibido.
Siempre pone su fe en obra. Pero aquel que no es salvo, que solamente dice que es salvo, entonces es el que se está meciendo siempre en la mesa y no hace nada. Entonces, hay una visión. Por lo tanto, nosotros tenemos, hermanos, que escudriñar nuestros corazones y ver si estamos obrando en el favor y en el sentido que nos indica la fe. La fe te dice que tú tienes que proclamar su palabra. La fe dice que tú tienes que vivir una vida íntegra para Dios. La fe dice que tú tienes que dar por gracia lo que por gracia has recibido. La fe, la salvación dice que tú tienes que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que dice lo que son salvos. Un aplauso a Jesús. Muéstrame tu fe a través de tus obras. Es así. Muéstrame tu fe a través de tus obras. Si tú dices que tienes fe, pero una persona que está siempre desesperada, que no cree en Dios, que dice como la gallina, creo, pero mientras llega el primer problema, mira, te mete debajo de la mesa. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Si tú estás en el desierto, el Señor te ha dicho, mira, Él dice su palabra, aunque estés en el desierto, aunque pases por el desierto, y pases por el fuego, y pases por las aguas, no te va a quemar ni te va a ahogar. Tú no confías en Dios, tú confías en Dios. Recuerda cuando Pedro estaba en aquella tormenta, y Jesús se le apareció como que él creía que era un fantasma, que venía caminando sobre las aguas en el mar de Galilea, y Pedro, confundido, le dice, si eres tú, así lo le dice Jesús, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Eso le dijo Pedro. Pedro, ustedes saben que era extrovertido. Si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. ¿Qué hizo Pedro? Entonces, ¿qué Jesús le dijo? Ven. Entonces, si Él te dice ven, ¿qué tú tienes que hacer? Poner tu fe en obra. Empezó, imagínese usted, una tormenta en ese mar de Galilea, que eran tormentas repentinas, cuando hay ciclones aquí, que usted lo ve en el mar Caribe, que las olas están hasta de 15 pies. Entonces Pedro se sale de esa barca y empieza a caminar. Ahí él está poniendo su fe en obra. Amén. Sale de su estatus de confort y empieza a caminar por fe. Él nunca había caminado sobre las aguas, pero Jesús le dijo ven, y él se olvidó de la tormenta y empezó a caminar por la palabra y que Cristo le había dicho ven. Gloria a Jesús. Ahora, pero aquí hay otra enseñanza. La fe y la salvación no es algo momentáneo, sino que tiene que ser constante. Yo el año pasado me gocé mucho en el Señor, hice mucho trabajo para Dios, yo me santifiqué mucho, por lo tanto ahora me voy a tranquilizar. No. ¿Qué hizo Pedro cuando iba caminando? Mientras él estuvo su confianza puesta en Jesús, él caminaba sobre las aguas y no se hundía. ¿Por qué? Porque estaba fundamentado en Cristo. Su mirada, su confianza, su esperanza estaba puesta en Jesús. Pero ¿qué pasó? Llegó el momento en donde él empezó a ver los problemas. Empezó a ver la crisis que viene para la República Dominicana. Empezó a ver este COVID-19. Empezó a ver que mi candidato perdió. Empezó a ver tantas cosas que abruman tu mente y abruman tu corazón, y entonces te desenfoca de Dios. ¿Y qué pasó con Pedro? Empezó a hundirse. Empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque ahí su fe, su confianza en Dios empezó a dudar y a enfocarse en otra cosa. Y eso puede pasar con los cristianos cuando se desenfocan de Cristo, cuando ponen su vista y su mirada en las cosas que están pasando, en la tormenta, en las olas que son grandes, en la crisis, en los pagarés que tengo que hacer.
en los problemas de pago de alquiler, de colegio, de tantas cosas, con tantos compromisos que tenemos. Cuando eso sucede, tu fe empieza a menguar. Pero lo bueno es que cuando eso ocurra, porque somos humanos, ¿cuántos son humanos? Lo bueno es que cuando eso ocurra, tú debes apercibirte de una vez y hacer lo que hizo Pedro. Él no empezó a quejarse entonces, Señor, tú. Él dijo no. Él clamó ¿a dónde? Clamó donde los brujos, ¿no? Él fue a clamar a los otros discípulos que estaban en la barca. No. Él clamó a aquel que sabía que tenía la solución para su vida. Y él dijo, Señor, sálvame que perezco. Sálvame que perezco. Él se enfocó una vez más en la esperanza inconmovible que es Cristo Jesús. Dice la Biblia que Él le asió de la mano, lo tomó y a partir de ahí ya estuvo en paz. Por lo tanto, hermano, hay momentos de flaqueza, sí, porque somos humanos. Pero cuando lleguen esos momentos de debilidad en tu vida, no empieces a difamar y a blasfemar a Dios. Es decir, pero ¿cómo es que yo siendo cristiana, yo siendo cristiano, vienen tantos problemas a mi vida? Pero yo sirviéndole a Él desde pequeñita, como los aguiluchos, desde pequeñita, vienen y se me da el COVID-19, o se muere algún familiar mío, o llega esta crisis a mi casa y empieza a reclamarle a Dios. No, usted lo que tiene que hacer en esa misma crisis es seguir confiando en Dios, es seguir con su fe puesta en el Señor. No importa lo que pase, siga creyéndole a Dios, porque dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y en base a esa fe, en base a esa promesa que está en las Sagradas Escrituras, camine tranquila, camine tranquilo. ¿Por qué? Porque tu trabajo es creer en Dios. Tu trabajo es confiar en Dios. Dios se ocupa de lo demás, pero confía tú, cree en Él y Él hará. Dar un aplauso al que vive. Por lo tanto, hermanos, nosotros como Pablo, como dice aquí ya en el versículo 10, a fin de conocerle en el poder de su resurrección. Tienes que conocer a Cristo en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, que ahí que no nos gusta. No nos gusta esa frasecita, participar en los padecimientos. Solamente queremos en el poder de la resurrección. Queremos los brincos, queremos las profecías, queremos todo lo bueno, pero no queremos participar en los padecimientos de Cristo. No, pero también tenemos que entrar ahí, porque nosotros somos probados. Y no somos probados por el diablo. Nadie, ningún hijo de Dios es probado por el diablo. Por lo que tú estás pasando, o puede pasar, si tú eres fiel a Dios, es Dios que lo permite. Y Dios lo está haciendo para fortalecer tu vida, para fortalecerte espiritualmente. Ese es el poder del padecimiento. Pero dice, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Semejantes a Él en su muerte. Padecer, hermano. El que le dice un evangelio, el que te predica un evangelio a ti de prosperidad, un evangelio de sin problema, de color de rosa, eso es un falso evangelio. Nosotros tenemos que estar en el poder de la resurrección, pero también tenemos que estar en su padecimiento. Esa es la vida del cristiano. El que quiera decir otra cosa, mire, el que vino a Cristo para que todos sus problemas económicos sean resueltos, está en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque Él nos dice en su palabra que nosotros seríamos afligidos aquí. Seríamos afligidos. ¿Por qué? Porque cuando usted acepta a Cristo, usted le está declarando la guerra al diablo. Y el diablo no se va a quedar tranquilo. Él va a hacer lo que sea
para que tú te devuelvas. Porque Él es mentiroso, es ladrón y es asesino desde el principio. Ahora, Cristo ha venido para que tú y yo tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Un aplauso a Cristo. Por lo tanto, cuando tú seas semejante en la muerte, y dice el 11, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, que no lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Es decir que, hermano, nosotros no pretendemos haberlo alcanzado todo, como ni Pablo, sino que proseguimos constante. Quizás algunos ya han avanzado un poco, pero todavía no han terminado. No han terminado, ni usted ni yo hemos terminado. Todos tenemos que estar caminando día a día, constantemente, poniendo en prueba, en práctica nuestra fe, todos los días. Mañana, lunes, usted tiene que poner en prueba su fe, porque van a venir cosas que quizá usted no ha visto, pero como quiera, usted tiene que confiar en Dios. Si Él le fue fiel ayer, le será fiel hoy. Por lo tanto, Dios va a hacer cosas nuevas en tu vida cada día. Cada día, cada prueba, cada tentación, cada crisis es la oportunidad que Dios te da para hacer algo nuevo en tu vida. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida activa, constante, dinámica, que hoy es una cosa y mañana es otra, pero tú tienes que seguir siéndole fiel a Dios en todo momento. Por lo tanto, el consejo final, hermano, es que nosotros seamos fieles a Dios. Que no nos confiemos en nuestra preparación, que no nos confiemos en nuestro pasado, en los triunfos del ayer, sino que caminemos cada día más esperando lo nuevo de Dios. Es como un río de agua viva, hermano, un río de agua viva, que siempre es distinta el agua. Dios va a tratar contigo de una manera diferente, no va a hacer lo mismo que hizo ayer. Si Dios te dio una victoria ayer, ya eso pasó. Hoy Él va a tratar una nueva experiencia contigo. Pero lo cierto es que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero lo que sí debe haber, hermanos, es que nosotros tenemos que depositar nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, porque Él es nuestro Salvador. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo no te ponga de pie en esta mañana. Hermanos, vamos a orar a Dios por la congregación Jesucristo, fuente de amor, sembradores de esperanza. Oremos en esta mañana porque de verdad que nosotros en estos próximos días vienen días difíciles para la República Dominicana. Días de crisis, días de mucha crisis económica, crisis sanitaria, todavía va a proseguir. Pero no importa la crisis que venga, Dios no está en crisis. El cielo no está en crisis. Y hay una palabra que si usted la cree, yo la creo. Dice la Biblia: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y si usted cree en esa palabra, como creíste, así será. Yo lo creo. Dios nos proveerá todo lo que nos haga falta. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. La salud será añadida, la provisión será añadida, todo lo que tú necesites en tu casa será añadido. Pero lo primero es buscar el reino de Dios. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Señor, mira a este pueblo. Mira sembradores de esperanza, Señor. Los que están presentes y los que están a través de las redes, Señor. Te pedimos y oramos por ellos ahora, Dios, para que su fe no les falte, Señor, y para que tú les fortalezcas. Como dice tu palabra, que tú das fuerza
alcanzado. Y aún le da fuerza al que no tiene ninguno, Dios. Que tú le das la fortaleza del búfalo, Dios mío, para caminar, para resistir al diablo y que él pueda huir de nosotros. Padre, danos una nueva visión para que podamos entender los tiempos y entender que no importa el tiempo en que estemos viviendo, tú eres fiel y tu fidelidad es por siempre y para siempre, Señor. Padre, visita los hogares de Sembradores de Esperanza. Padre, mira que estamos viviendo en tiempos de pandemia y de crisis económica, oh Dios. Pero mi confianza y la confianza de este pueblo está puesta en ti, oh Dios. En ti confiamos, Dios. Ven trayendo provisión a los hogares de Sembradores de Esperanza. Tú dices en tu palabra, oh Dios, que tú guardas en perfecta paz aquel en cuyos pensamientos en ti persevera, Señor. Padre, que no importa lo que esté pasando, que tu paz reine en los corazones de cada miembro de esta congregación. Pero también oramos para que tu protección y tu cuidado de nosotros y de nuestras familias sea una realidad. Porque tú dices en el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Pelea por nosotros, Señor. Pelea por tu iglesia, pelea por tu pueblo, oh Dios. No permita que ningún espíritu de enfermedad, ningún espíritu de muerte, Señor, se acerque a cada miembro de Sembradores de Esperanza. Padre, y si alguno tiene que padecer enfermedad, si alguno tiene que estar en los padecimientos de la cruz de Cristo, Padre, que tú le des el poder y la autoridad de resistir, oh Dios, para que reciba la salud y que reciba la paz y el gozo que solo tú puedes dar. Padre, gracias te damos. Mira lo que no has creído, Señor. Mira lo que está en las redes sociales, escuchando esta palabra también. Te pedimos que tú le hables a ellos, Señor, los que no te conocen, que están pasando por diversos dilemas en su vida y contrariedades. Yo clamo por ellos también, oh Dios, para que tu gracia, tu paz, tu bendición, tu cuidado, tu protección, oh Dios, y sobre todo la salvación entre a sus vidas. Que reconozcan que tú tienes respuestas para sus problemas, respuestas para sus interrogantes, solo está en ti. Que ellos entiendan que tú, oh Dios, les ama con amor eterno. Gracias, Padre, que tu Espíritu Santo le convenza de juicio, de pecado y de justicia, Señor. Salva sus vidas, salva sus corazones, protege sus familias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y de esta semana, oh Dios, que enfrentaremos a partir de este día, pedimos, Dios mío, que todo lazo satánico, diabólico, de enfermedad, de destrucción, de muerte, se ha desalojado de nuestro camino. Desatamos vida y salud para Sembradores de Esperanza. Provisión, gozo y paz para Sembradores de Esperanza. Que en esta semana sea una semana de firmeza espiritual. Que vivamos una semana solo para ti, oh Dios. Que no haya pecado, que no haya desobediencia, que no haya tentación que nos haga fluctuar de la fe y la confianza que hemos depositado en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira a nuestros hijos.
mujeres, los hombres que estamos aquí, Dios. Padre, manto de protección, de